Bienvenidos a Vida Plena Hoy, tu programa en donde siempre vas a encontrar estos tips maravillosos para seguir tu día a día con mucha motivación. Y hoy tenemos una invitada muy especial, que es la licenciada Estefanía Cortés, ella es consteladora familiar y está formada en terapia reconstructiva y de renacimiento, así que le damos la bienvenida. Muchísimas gracias por venir, porque sé que tienes una agenda súper ocupada, entonces de verdad gracias por aceptar la invitación. Gracias, Estefanía. María, encantadísima de estar aquí en tu programa, encantadísima de esta apertura al trabajo del crecimiento personal. De verdad que esto me llena mucho a nivel personal y sé que ayuda a todos los televidentes para abrir el camino de la conciencia. Claro, que es realmente lo que queremos, ¿no? Que estas personas de alguna manera estén conscientes de sí mismos y que no se pierdan con tantos factores estresantes externos, sino que se conozcan a ellos interiormente. Y sí me encantaría, Estefanía, que nos hablaras un poquito acerca de lo que haces, ¿no? De lo que es la constelación familiar, porque ahorita es un boom, sí, conocemos yo creo que un poquito, pero ya que tú eres especialista en esto, pues que nos digas un poco acerca de qué se trata. Claro. Sí, ya hay bastante camino abierto en constelación. Ha sido un movimiento muy interesante a nivel mundial prácticamente. Esta terapia la crea un alemán que se llama Bert Hellinger, vivo. Hoy tenemos la dicha de todavía escucharlo y seguir su enseñanza. Entonces él crea esta terapia porque él se da cuenta de que hay unas dinámicas familiares ocultas y entonces comienza a hacer un trabajo terapéutico y psicoterapéutico a nivel de familia para poder sacar estas dinámicas familiares a la luz, ser reconocidas y así liberar a la generación siguiente de cualquier trauma o evento o embrollo que no nos deja evolucionar. Claro. Él dura aproximadamente 10 años como misionero católico con los Zulú. Ya había estudiado filosofía, teología, análisis de la conciencia, terapia primal. Había hecho una serie de procesos y de estudios, y estando allá 10 años con los Zulú se le abre un campo, vamos a llamarlo místico. Claro. ¿Sí? En donde él se da cuenta de cómo se honra a una madre, cómo se honra al padre, y entonces hace como una especie de bol de todo esto místico y de lo que tiene que ver con la psiquis, y logra hacer constelación familiar, sacando aquella información oculta que está en la familia y poniéndolo a la luz para ser reconocida. Oye, bien interesante, ¿no? Porque a veces nos quedamos solamente con las palabras, ¿no? Constelación familiar, y hasta ahí llegamos y no sabemos más allá. Y fíjate que tú dices que profesor o mentor de alguna manera todavía se mantiene activo, ¿no? Y que no salió de la nada, o sea, tiene una preparación, claro. Y que evidentemente, claro, con su experiencia él crea y forma esta nueva psicoterapia, evidentemente. Sí, es una psicoterapia, sí, es una técnica psicoterapéutica en donde, con todo el respeto de la psicología, y hay que mencionarlo, logra hacer algo que la psicología y la psiquiatría les había costado mucho. Ya no tienes que quedarte tanto tiempo en un diván, ya no tienes que quedarte tanto tiempo en la consulta con el psiquiatra. En algún momento, hace unos 10 años, durabas aproximadamente entre 8 y 10 años con el mismo psiquiatra. Ahora puedes salir un poco más rápido de tu proceso personal, ¿no? Entonces esta terapia pues ha sido un boom en todo lo que tiene que ver con el área del crecimiento personal. Exacto. Sin desmejorar, obviamente, pues la psiquiatría y la psicología, porque ellas son la madre, claro, de todo este proceso, ¿no? Claro, evidentemente, y que, bueno, entendiendo que la parte psiquiátrica también estudia esta parte más médica y acerca de los trastornos, y esta psicoterapia es como más bien para
que cada individuo se dé cuenta de su autonomía, de su independencia, Así de es. todo lo que viene arrastrando, ¿no? Así es. Y pueda entonces ayudarse a sí mismo. No, qué interesante. Sí me gustaría que comentaras un poco, Estefanía, acerca de esta terapia reconstructiva, porque creo que tiene que ver también, o está muy ligada también a la constelación familiar. Sí, mira, reconstructiva es una terapia creada por Carola Castillo. Carola Castillo es discípula de Bert Hellinger, es una venezolana pionera en constelación de familiares en nuestra tierra, en Venezuela. O sea, que es de aquí, ¿no? Ella Es de nosotros. Es de nosotros. Okay. Es de nosotros, Bueno. una mujer de mucho camino, una mujer bastante buscadora del crecimiento humano, sobre todo eso, ¿no? El crecimiento humano. Entonces ella se da cuenta de que en la constelación familiar, las personas que se hacían constelación familiar les faltaba algo faltaba, y ella logra transformar la constelación familiar en reconstructiva. ¿Por qué? Porque había personas que habían hecho mucho trabajo personal, habían hecho bastante constelación, habían hecho psicoterapia y trabajo, pero todavía seguían en casos repetitivos. Okay. ¿Sí? Todavía continuaban con casos repetitivos que no lograban solventar. Entonces Carola, ¿qué hace? Aglutina el campo sistémico, aglutina el campo energético, el campo espiritual y la parte de la psicoterapia, y hace como un mash, lo une todo, y ahí es ahí donde nace la reconstructiva. La reconstructiva, su base, su foco es sobre todo el cuerpo, ¿no? En donde nuestro cuerpo es el vehículo que nos va a mostrar nuestra historia. Okay. En la constelación familiar es igual, nuestro cuerpo es el vehículo, nuestro cuerpo toma la información de lo que está sucediendo en un sistema familiar y él va a mostrar, ¿sí? No, va a mostrar aquellos bloqueos, va a mostrar aquellas situaciones que no dejan avanzar al ser humano. Y yo creo que cabe la acotación de que estas situaciones familiares se dan de manera inconsciente, o sea, el individuo no sabe que se está repitiendo una historia una y otra vez, probablemente, ¿no? Sí, porque ¿qué trabajan las constelaciones? Trabajan todo lo que es la parte transgeneracional y la generacional. ¿Qué es la parte transgeneracional? La transgeneracional es todo aquello que viene de nuestro sistema familiar, las historias que vienen de nuestro sistema familiar y no fueron dichas, se ocultaron, se tomaron como secreto. Eso es lo transgeneracional. Y lo generacional es aquello que sí conocemos que viene de nuestra historia. Por ejemplo, te voy a hablar de algo transgeneracional. Una madre se casa y tiene un bebé, y este bebé muere en los primeros años. Sí, pueden morir a los 2, 3 años. Luego vienen sus demás hijos, sus embarazos, 7 hijos, todos crecen y este bebé como que se olvida, se excluye, no se habla, no se dice nada, por muchas razones, porque se siente culpable la madre, porque la madre cree que fue por culpa de ella que él muere, porque el padre también se siente responsable en esta historia. Entonces eso se calla porque duele muchísimo. Cuando vamos a la generación siguiente de este sistema familiar, es posible que haya un evento similar y no sabemos qué pasó. ¿Qué hace la constelación? La constelación lo muestra. La constelación nos muestra eso transgeneracional para poder ser sanado, porque lo que no fue sanado en la primera generación o en una generación anterior se va a repetir en la siguiente para ser solventado. Claro, ¿no? Y que el individuo evidentemente se dé cuenta de qué es lo que está sucediendo con él, porque muchas veces yo creo que eso queda en la incógnita y pareciera que lo que tiene que ver con nuestra familia, con nuestro entorno familiar, como que no influyera, ¿no? Y realmente sí influye muchísimo. Sí, es más, podemos hablar de 7 generaciones. Imagínate. De Wow, 7 o sea, generaciones. ¿cómo conocer estas 7 generaciones, no? Que también nos cuesta, porque nuestra cultura es un poquito así como que, bueno, de los abuelos para acá. De ¿no? los abuelos para acá. Exacto. Entonces la parte de los bisabuelos o lo que viene detrás de esto,
a veces queda en silencio, ¿no? Es tan importante lo que aglutina todo esto, ¿no? Como dices tú, a veces nada más pensamos que es hasta los abuelos y a veces hasta nos olvidamos de ellos, ¿no? Nos hacen que nos olviden por alguna razón. Cuando vamos atrás, vemos que hay historias en los bisabuelos que nos reflejan a nosotros hoy lo que somos. Es posible una profesión. Si, por ejemplo, en tu historia familiar hay locura, lo más seguro es que salga un psiquiatra, un psicoterapeuta, un psicólogo, ¿no? ¿Para qué? Para poder solventar esa situación, ¿sí? Entonces, nosotros estamos haciendo como una honra a toda esta situación familiar que nos viene de generación en generación. Como para ir reparando, ¿no? Para ir reparando. Exacto. Entonces, para eso también hay que estar muy conscientes, ¿sí? Porque nos podemos perder también, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tenemos una historia en nuestro individuo, como seres humanos, una responsabilidad que viene desde... Y fíjate que me encantaría que en la próxima, en el próximo corte nos pudieras conversar un poquito acerca de esa historia. Claro, claro que sí. Entonces ya volvemos con Vida Plena hoy.